Padre Celestial, recibe nuestra alabanza, Cristo maravilloso. Permítenos adorarte, Señor, con un corazón sincero. Tú buscas, Señor, adoradores en espíritu y en verdad en esta mañana. Traemos para ti la mejor alabanza y la mejor adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a decirle al Señor que Él es exaltado. Amén. Vamos a decirle esta alabanza cantada. Y yo quiero invitarle, hermano, más que cantarlo, vívalo. Exalte al Señor en esta mañana, en este lugar. Aleluya. Sus. Aleluya.
Señor.
Señor. ¿Cuánto nos perdona una alabanza al Señor? Con más fuerza, oemaíntanos por bisabo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bon hermana, nos lo va a ir esa palabra de Señor a hueve. Mainta me quiere invitar a Bozo, Habribo Babel, de Buki de Nehemías. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Desde el verso 7 voy a leer la palabra del Señor. Libro Nehemías, capítulo 4. Desde el verso 7 vamos a leer hasta el verso 15 de lo que dice la palabra del Señor. Le doy la bienvenida una vez más a los que llegaron, a los niños, adolescentes, jóvenes, hermanos, hermanas y a los que nos ven a través de las redes. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. También están viendo allí esta transmisión. Este libro de Nehemías en el capítulo 4 tiene como título Precauciones contra los enemigos. Amén. Y en este mes estamos escuchando enseñanzas acerca de la familia. ¿Cuál es el lema de este mes? Mi familia, mi tesoro. Sí, entonces vamos a cuidar ese tesoro que el Señor nos ha regalado, que es nuestra familia. Pero desde el verso 7 dice el libro de Nehemías: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos, escuche, de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos de quién, del Señor grande y temible. Y pelead por quién, por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que le habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Gloria al Señor. Hermanos, esta palabra en esta mañana nos está invitando a cuidar nuestro tesoro, nuestra familia. La palabra del Señor dice que estaban edificando los muros, esas murallas protectoras para cada familia, para cada hijo, para cada hija, para cada hombre, para cada mujer. Se estaban edificando esas murallas de protección. Pero habían enemigos que querían organizarse para destruir. Pero dice la palabra del Señor que se comenzó a hacer toda una estrategia para poder defender lo que estaba dentro de esas murallas, las familias. Y se pusieron, dice, de día y de noche estuvieron allí pendientes, cogieron sus espadas, sus lanzas, sus arcos, y estaban trabajando con una mano, pero con la otra estaban pendientes para defender. Hermanos, nuestras familias necesitan ser defendidas en esta mañana y en este mes y en todos los años, pero con nosotros está el poderoso, aleluya. Eso dice la palabra del Señor. Acordaos del Señor grande y temible. Tenemos un Dios grande y temible con nosotros, que pelea con nosotros, que pelea por nosotros, para que nuestras familias sean guardadas, aleluya.
su amor. Aleluya, aleluya. Se encendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño de mi corazón. Aleluya, gracias Señor. Eres para mí rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mis mañanas, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás aquí, siento que mi ser no puede existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón cambió con su amor, sus brazos se metió, todo cambió por su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón cantó por su amor. Sus brazos se encendió, todo cambió por su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño desde mi corazón. Eres para mí rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mis mañanas, eres tú Jesús, refugio en tempestad. No puedo vivir si no estás aquí, siento que mi ser no puede existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón cantó con su amor, sus brazos se encendió, todo cambió por su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño de mi corazón. Yo soy enamorado de Jesús. Mi corazón cantó con su amor. Sus brazos se encendió, todo cambió por su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño de mi corazón. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, Dios nos hizo libres para que le adoremos. Antes estábamos atados en el mundo porque nos tenían atados los vicios, el pecado, la maldad. Pero Dios vino a nuestras vidas y llegó a nuestro corazón, sacó lo que nos hacía daño, el pecado de nuestras vidas, y nos hizo libres. Y le da libertad a usted para que lo adore y le permite entrar. Ya no está ese velo que impedía que usted entrara a la presencia de Dios. Ahora usted puede entrar a la presencia de Dios y adorarlo y glorificarlo y decirle: santo, santo, poderoso, maravilloso, y sentir la presencia de Dios en su vida. Qué bueno que usted en esta mañana pueda entender el privilegio que tenemos. Tenemos un privilegio, que usted puede entrar en
Señor, no me pena por ningún otro Dios, pero a vos soy. Señor, no me adora vos soy, ningún cosa hago más, pero a vos soy. No quiero otro ídolo, no pienso nada, Señor, mi corazón está para vos Gloria a Dios. No tiene ni un otro ídolo. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Con más vida digamos. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Lo mío no tiene ni otro ídolo. Amén. No tenemos otro ídolo. Adoramos al Señor, amén. Bueno, quiero pedirle el favor al hermano Julio, por favor, y al hermano. Sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. El ajisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El ajisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe.
día. Alabe, alabe, alabete ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia. Alabe, alabe, alabete ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabete ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabete ora solo baja. Bendiga y que Dios les ayude, amén. Amén. Bueno, hay gente que nos sigue, hermano, gracias a Dios, a la iglesia en Aruba. Hay una hermana que ella me decía, pastor, yo los sigo, hace años les administré, pero ella me decía, yo siempre me escucho la dominical en la tarde, el domingo o el lunes, pero me escucho las escuelas dominicales. Así que gracias a Dios porque puede la gente seguir siendo edificada. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como decía la hermana Mónica, hay unas enseñanzas que van a empezar desde ahora y cada mes vamos a estar hablando a las parejas. Amén. A las parejas hasta que llegue la semana de la familia. Hermanos, somos una iglesia muy preocupada por la familia. Amén. Y qué bueno que todo padre, toda madre, esposo, esposa, hijos, tengan el mismo sentir que tiene la iglesia. Porque si es solo el sentir nuestro, pero no el de los hermanos que son los que van a enseñar a sus niños, sus jóvenes, sus familias, hermanos, vamos a perder mucho. Así que qué bueno que no se pierdan estas conferencias, estos cultos. Todo este mes hay programa de la familia. Amén. Hace 8 días teníamos un maravilloso culto de los niños. ¿Verdad que sí, los niños? Lo que lamento es que vi padres y madres que sus hijos vinieron, pero ellos no. Y eso es para reflexionar. Anoche teníamos una bonita conferencia para los varones. Lamento que faltaron varios hermanos, varios. Y uno como pastor, como los conoce, dice, wow, nos faltaron los jóvenes, algunos jóvenes, nos faltaron algunos hermanos. Y uno dice, lástima que se perdieron esta conferencia. Hermanos, hay enseñanzas que no volverán. No van a volver. Quiero que lo entienda, no volverán. Un filósofo griego dijo, uno no se baña 2 veces en el mismo río, nunca. Usted no se baña 2 veces en el mismo mar, aunque vaya a la misma playa y se meta en el mismo lugar, no se bañó 2 veces en el mismo sitio. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque el agua no es la misma. Porque hay algo que se llama el movimiento. Ya ese lugar cambió. La brisa cambió la arena de ese lugar. El viento que pasó no es la misma arena del día anterior.
El agua con la que se va a bañar no es la misma del día anterior. Usted tampoco tiene un día más viejo. Así que parece sencillo, pero ni el medio ni nosotros. Hoy no somos los mismos de ayer. Hoy tenemos un día más, todos. Así que, hermanos, hay cosas que no volverán a nosotros. Aunque usted diga, pero mañana no, será otra, pero no la misma. Y qué bueno que usted y yo aprovechemos cada oportunidad, cada momento de encontrarnos con Dios, cada momento de aprender en un mundo tan difícil, hermanos. Ser padre hoy, el desafío siempre ha sido duro, pero ser padre hoy es más difícil que serlo hace unos años atrás. Ser madre hoy, hey mamá, tienes unos desafíos muy grandes, muy grandes. Así que si tenemos hijos, necesitamos prestarle atención. Amén. Así que todos cordialmente invitados este mes en la iglesia. Toda la temática tiene que ver de la familia. Amén. Hermanos, queremos recordarles también, hoy tenemos nuestra actividad pro templo también. Amén. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paz suelta vivo.
escúchelo por favor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Eso quiere decir, hermano, que Dios le dijo a su pueblo: yo te voy a entrar a una tierra, pero tú no puedes aprender las costumbres ni las abominaciones de ellos, ni parecerte a ellos. Amén. Leamos ahora Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 5. Jeremías 10, 2 al 5, por favor. Dice la Biblia: así dijo Jehová, no aprendáis que el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones que las teman. Marquen una diferencia: ustedes no son como ellos. Amén. Versículo siguiente: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, ¿y qué? Y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Vamos a orar, que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, bendícenos con tu palabra, ayúdanos, respáldanos, Señor. Oh Dios eterno, te lo ruego, te lo pido, Dios. Danos la palabra conforme a la necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, Señor. Oh Padre bendito, ayúdanos a estar vigilantes con las generaciones que vienen atrás. Oh Dios, te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar a Dios también, hermanos, por los que cumplen años. Amén. Vamos a orar por la hermana Rosmarly. Allá está con toda su fanaticada. Vamos a orar por la hermana Geraldine, esposa del hermano Kevin. Está de cumpleaños también hoy. Vamos a orar por Narda. Vamos a orar por el hermano José Peguero, la hermana Nancy, Alejandra también, y alguien que me ha dicho ya hace como un mes: ya voy a cumplir años, pastor. Y la semana pasada me dijo: me faltan 7 días. Y esta semana me dijo: me faltan 3 o 2. Y hoy está de cumpleaños. Esta semana, ¿verdad? El martes cumpleaños. Vamos a orar por Mercy también. Esos son los niños. Por eso la Biblia dice: cuidado con los niños. Porque en ellos, hermanos, ellos tienen una visión de la vida diferente. Así que Dios nos ayude a cuidarlos, a los padres a ser sabios, a las familias a dar ejemplo. Vea, hermanos, tengan cuidado. Yo puedo darle un mal ejemplo a mis hijos o a mis sobrinos. Yo puedo decir algo que afecte la vida de mis sobrinos mañana. Así que hasta en eso hay que tener cuidado que le decimos a un sobrino, a una sobrina. Vamos a orar, amén. Vamos a orar por todos los cumpleañeros. Señor Jesús, Padre bendito, gracias. Te ruego, Dios, que bendigas la vida de mis hermanos que cumplen años. Bendíceles, Señor, ayúdales, guárdales, dirígeles, sé con ellos.
Oh Dios, sus vidas, sus caminos, sus proyectos, sus sueños, sus anhelos, ayúdales, Dios. Te ruego, Señor, seas con ellos cada instante de sus vidas, de este año que comienza para ellos. Oh Dios, un año más de vida con tu favor y tu gracia, Señor. Oh Padre bendito, te ruego por las niñas que cumplen años, Señor. Alejandra, Mercy, Señor, bendícelas, ayúdalas, guárdalas. Dirígelas en todo, tu favor y tu gracia, tu bendición, Señor. Oh Padre bendito, sé con ellos. Dale sabiduría a sus padres para guiarles, instruirles, enseñarles, formarles, Dios, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Feliz cumpleaños, hermanas, hermanos, y a los niños que cumplen años. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, hermanos, todo este mes vamos a hablar de la familia. Y el tema para hoy es mi familia, mi tesoro. Repita conmigo, por favor, mi familia, mi tesoro. Dígale ahí a la persona que está a su lado, mi familia, mi tesoro. Dígaselo, por favor. Mi familia, mi tesoro. Amén. Amén. Mi familia, mi tesoro. Mi familia, mi tesoro. Amén. Hermanos queridos, la familia es un tesoro. Amén. La sociedad nos ha dicho que la familia es la base de la sociedad. ¿Verdad que sí? Amén. Nos han enseñado que el núcleo de la sociedad es la familia. Amén. El núcleo de la sociedad es la familia. Así que tenerla es un gran tesoro. Perderla traerá grandes pérdidas. Amén. Hermanos queridos, escúchenme en esto, por favor. La familia es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Quizás no tengamos los padres perfectos o los hijos perfectos, pero son seres queridos para nosotros y son un regalo de Dios. Amén. A los hijos que están aquí, a los jóvenes, qué bueno que pensemos y piensen un momento cuánto sufrimiento, angustias, dolores y preocupaciones han vivido sus padres. Amén. Están aquí conmigo, ¿verdad? Han vivido sus padres para que usted esté bien, para complacerle, para mostrarle su amor, para ayudarle en sus momentos difíciles. Serán muchas las experiencias y momentos donde sus padres han llorado, han sufrido y se han esforzado para que usted esté bien. Uno a veces no lo aprecia, ni se da cuenta, ni lo valora, ni lo tiene en cuenta. Pero los padres trabajan de sol a sol pensando en cómo dejarle un mejor vivir a los hijos. Amén, hermanos. Tenemos otra familia llamada la iglesia. Amén. La iglesia es una familia que también se preocupa por nosotros, ora por nosotros, nos enseñan la palabra, nos orientan, nos ayudan a cuidar y a estar pendientes de todo nuestro entorno. Amén. No somos perfectos, no estamos pendientes de todos los detalles, sería imposible. Hay personas que dicen, no, es que la iglesia no me saludó tal día o no estuvo. No somos perfectos.
no podemos darnos cuenta de todo. Hay gente que se enferma y si no nos dice, pues no podremos saber que están enfermos. Amén. Pero la familia y la iglesia son una bendición muy grande. Nosotros escogemos qué visión queremos tener de la familia, de la iglesia o de nuestra familia, nuestros padres, lo que tenemos. Pero déjeme recordarle la anécdota de los dos baldes. Hay una anécdota de dos baldes. La historia dice así que había un balde alguna vez quejándose y lleno de amargura. Y le preguntaron, ¿por qué estás amargado? Y él dijo, mi vida es una amargura, es un desastre, porque yo siempre me voy lleno del pozo y vuelvo a él vacío. Así que cada que salía del pozo el balde se iba lleno, pero se lamentaba que cada vez que volvía al pozo volvía vacío. Pero otro balde estaba alegre, contento, y le dijeron, ¿y cuál es tu alegría? Y el balde dijo, mi alegría es que yo siempre voy al pozo vacío y me voy del pozo lleno. Eso quiere decir que las situaciones son las mismas, las experiencias son las mismas, pero depende yo cómo las mire. Así que hay gente, hermano, que valora la familia y su familia es una bendición. Hay gente que habla muy mal de su familia. Hay personas que aman la iglesia, cuidan la iglesia y valoran todo lo que la iglesia hace por nosotros. Y hay gente que habla muy mal de la iglesia. Pero eso depende yo cómo la mire. Porque hay gente que mira el vaso medio lleno y hay otros que lo lamentan y dicen, pero está medio vacío. Así que la iglesia está pendiente y es una bendición en muchas cosas, aunque haya otras donde no seamos perfectos. Amén, hermanos. Le estoy hablando de esto porque es importante y quiero marcarle la importancia de la familia. Hermano querido, Dios tiene un propósito con la familia. Dios tiene un propósito con la familia. Y Dios ha establecido un propósito con la familia. Amén. Quédense conmigo, por favor. El propósito de Dios con la familia es para que nuestros hijos sean felices, para que ellos puedan aprender principios correctos en un ambiente de amor. Ese es el propósito de Dios con la familia, pero también para que se preparen para la vida eterna. Así que Dios quiere que las familias sean lugares de alegría, de felicidad, de amor, pero también lugares donde se aprendan principios para la vida. Y también Dios quiere que la familia sea un lugar de preparación para la vida eterna. Amén. Así que no solo la alegría y la felicidad, también hay principios y valores. Y también lo espiritual para la vida eterna. Pero también para Dios la familia tiene un significado. Ojo a esto. Le estoy hablando de lo importante que es la familia. Además del propósito de Dios para la familia también tiene un significado para Dios, y es que Dios quiere que la familia sea un refugio seguro para que todos los que lo habitan puedan estar resguardados ante las presiones de la vida. Amén. Ante las presiones del mundo. Escuche lo que dice la Biblia en el Salmo 128, versículos 3 y 4 acerca de la familia. Salmo 128, 3 y 4. Mire lo que dice la Biblia y cómo debe de ser ese núcleo de la familia. Tu mujer será como ¿qué? Como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Déjeme.
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Mire la visión que tiene Dios de lo que es una familia cuando Dios es el centro. Amén. Luego dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hermanos queridos, Dios quiere que las familias cumplan un propósito. Número uno, la familia es el núcleo de la sociedad. Yo quiero que esto me lo escuche la mamá que está aquí, el papá que está aquí, las familias, los hijos. El núcleo de la sociedad es la familia. Pero Dios tiene un propósito con la familia. Amén. Que la familia viva bien, feliz, aprendan principios, pero también que se preparen para la vida eterna. Dios también tiene un significado muy grande para la familia, que la familia sea un refugio, para que cuando la presión del mundo llegue, los que estén en esa casa estén protegidos. Pero también Dios dice que el hombre que teme a Dios, su familia, su esposa, será como una vid plantada junto a aguas, y sus hijos serán como plantas de olivo. Los varones que no estuvieron ayer en la conferencia nos estaban enseñando anoche que el mayor desafío que tienen los hombres hoy, los varones, es tener una relación cercana con Dios. Tenemos muchos desafíos personales, la parte sexual, la parte económica, diferentes áreas de la vida, el trabajo y muchas áreas. Pero nos hablaban sobre el mayor desafío que tenemos es tener una relación cercana con Dios. Amén. Amén. Y ese es el desafío que tenemos, varones, y que hay que revisarlo. ¿Cómo está nuestra vida y nuestra relación con Dios? Amén. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ¿cómo está tu relación con Dios? Dígale, por favor. Hacia al lado, mírelo. Si tiene sueño, dígale, hey, ¿cómo está tu relación con Dios? Amén. Así, mírelo ahí al ladito y diga, ¿cómo está tu relación con Dios? Amén. Gloria a Dios. El Salmo 127 dice, versículo 3, mire lo que es la familia para Dios, hermanos. He aquí, dice, mire lo que dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, mamás. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. Así que para Dios los hijos son un regalo, son una bendición. Amén. Los hijos son un regalo, son una bendición. Hermanos, cuando uno mira todo este contexto, usted va a entender que la familia es muy importante para Dios. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? La familia es muy importante para Dios. Y eso debe captar nuestra atención y debe de invitarnos a entender que así como es de importante, así corre riesgo. ¿Verdad? Algo que no es importante y no tiene mucho valor, usted lo puede dejar afuera. Pero si algo tiene valor, usted no lo deja afuera, porque tiene mucho valor. Si usted tiene oro o algunas joyas en su casa, usted no las deja, no las tiene ahí puestas en la mesa de la sala, ¿o sí? No, yo no creo. Y si usted las deja expuestas, prepárese que algún día alguien se las lleva. Se las van a llevar. Si usted lo que tiene de valor no lo protege, no lo cuida, no lo resguarda, no lo cerca, tarde que temprano llega el ladrón y se lleva.
Pues la familia es muy importante para Dios y para la sociedad. Y si no la cuidamos, padres que están aquí, mamás, esposos, esposas y jóvenes que están aquí que se van a casar, si usted no nos oye el consejo, mañana tendrás que mirar por el espejo retrovisor y decir: yo que pensaba que la iglesia me molestaba la vida, yo que pensaba que el pastor me molestaba la vida, yo que pensaba que era por incomodarme o porque les gusta. Resulta de que no es que la iglesia te quiera molestar la vida, no es que la palabra de Dios te quiera incomodar, no es que el pastor quiera meterse en su vida, no es tan bueno. Lo que pasa es que sí queremos ayudarles. Y cuando pasan los años, algunos miran por el espejo retrovisor y van a decir: ¿por qué no presté atención? Así que, hermanos queridos, la familia es muy importante. Por ser tan importante la familia, el diablo la busca demasiado y está al acecho. Amén. La está buscando y está al acecho de su familia y de mi familia, de sus hijos y de mis hijos, y está, hermano. Mire, yo quisiera que usted me entendiera. El diablo va a socavar la vida. Estos niños que están acá, el enemigo necesita padres entretenidos. Porque cuando ellos crezcan, de padres entretenidos, serán los hijos de ellos iguales a ellos. Si una pareja no establece, y un joven que apenas se va a casar o una joven se va a casar, no establecen una vida, un carácter, una firmeza, hermano, los hijos serán parecidos. Así que uno tiene que estructurar la vida y saber para dónde va. La familia tiene muchos peligros y déjeme hablarle de algunos de ellos. Hermanos, el mundo en que vivimos hoy quiere dañarnos la unidad de la familia, quiere cambiarnos la estructura de la familia, quiere desvertebrar la familia, pero detrás de todo eso está el enemigo. Y yo quiero que usted me entienda en esta mañana, hermanos. El enemigo va a usar todas las vertientes, los caminos habidos y por haber para que usted sufra y sufra su familia. Así que él no solo te va a atacar por aquí, te ataca por aquí, te ataca de allá, te ataca de acá, te va a atacar por todos los frentes, porque su meta es cómo te destruye la familia. Si eso es así, hermanos, nosotros tenemos que estar vigilantes. Si eso es así, jóvenes, ustedes necesitan dejarse enseñar. Si eso es así, estos niños necesitan padres que no se entretengan, que estén pendientes de ellos en todo, porque hay un enemigo que se los va a buscar dañar por todos los lados. Por todos los lados, hermano. Todos los lados. Mire, alguien me decía: pastor, yo tengo que cuidar a mi hijo hasta de los consejos que le da el tío o la tía. Sí, me ayudan allá. Así que alguien me decía: pastor, yo tengo que estar pendiente hasta de los consejos que le da la familia que tiene mi niño, mi niña, porque yo enseño a mi niño los principios, pero ellos se los quieren arrancar. Ellos les hablan mal de lo que yo les enseño. Así que, hermano, miren, tenemos enemigos por todo lado. A veces hasta en la misma familia. La familia quiere arrancarnos a nuestros hijos los principios que nosotros les enseñamos.
Y como a veces el tío llega es con los regalos, o la tía o el primo, la mamá no le puede dar un regalo costoso, pero a veces la familia llega y como él no lidia con él todo el tiempo, sino uno es el que está para corregir, instruir y regañar. Y el tío llega una vez al mes o una vez al año, y cuando se viene con regalos. Entonces los hijos creen que ese tío, esa tía, ese primo, esa prima es una maravilla. A veces ese tío no cree en Dios, no tiene fe en Dios, no le interesan los principios, su vida es una vida errada. Pero entonces nuestra familia y usted está sufriendo, y usted tiene una lucha en eso. Hermano querido, la vida, y yo quiero que me entienda, tenemos muchos ataques a la familia y nos quieren dañar la estructura de la familia. Tanto así, hermano, que la sociedad misma nos quiere dañar la familia. Los líderes de los países te van a dañar la familia. Así que hoy le dicen a un muchacho cuando nace, hermano, eso no era así hace años. A uno le ayudaba la escuela, el colegio, la universidad, el profesor, los tíos, las tías, los abuelos le ayudaban hasta con los hijos. Compórtese bien, obedézcale a sus padres. Primero Dios, hermano, los que conmigo fueron a la escuela hace, Dios mío, 43 años. Estaba yo en segundo de primaria. 43 años. Estaba yo en segundo de primaria. ¿Y sabe qué era lo primero que llegaba uno a la escuela? 7 de la mañana, reunión de todos los alumnos. Y lo primero que había que hacer antes de entrar al salón de clase era orar o rezar. Pero lo primero que le decían a uno, a orar primero. Hoy en las escuelas y colegios ya no hay ni capillas. Eso era lo primero que construían, un lugarcito de oración. Reunión para orar. A uno le revisaban en la escuela, a mí me revisaban en la escuela del colegio si me dejaba crecer el cabello. Y cuando llegamos con el cabello así medio crecidito, nos decían, cuando se motile vuelve a clase. Ahí no salía usted de ahí a motilarse de una vez. Ahora no, los muchachos, los hombres van con un cabello hasta por acá y las mujeres ya no. Nos revisaban las uñas, nos revisaban los zapatos, que fueran bien organizados y embetunados los zapatos. Hoy no. Hermanos, hoy antes nos están hablando, sacando la fe. Pues el mundo está cambiando la estructura. Y yo quiero que usted me entienda esto, hermano. Nos están cambiando la identidad de nuestros niños. A estos niños todos los días les bombean y les inyectan pensamientos. Usted no es una niña, usted es un varón si quiere. Usted no es un niño, usted es una niña si quiere. Le podemos operar incluso y si se oponen, el gobierno lo permite, no hay problema. Así está la sociedad hoy. Nos quieren dañar una estructura que biológicamente es así, que naturalmente es así y que Dios lo designó así, porque la Biblia dice varón y hembra los hizo Dios. Eso no es un invento de la iglesia, ni de la fe, ni del pastor. Eso lo dice la palabra de Dios. Hermano, eso no puede incomodarme, es que eso lo dijo Dios. Y esos son los principios de la naturaleza y la ley de la naturaleza. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Tenemos rasgos diferentes y nos comportamos diferentes. Aunque hoy los hombres quieren comportarse como las mujeres y las mujeres como hombres. Pero lo de Dios es otra estructura. Pero hermanos, ese no solo es el daño que tenemos hoy en la sociedad. Déjeme decirles, no es el único ataque, hermano. Mamá, papá, no es el único ataque que tiene. Yo no sé si están aquí todos conmigo.
Pero no es el único ataque que tenemos. Mire, hermano, la sociedad hoy nos tiene inyectado un pensamiento materialista, nos tiene inyectado un pensamiento secularista y nos tiene influenciados a través de las redes y los medios sociales. El materialismo hoy con el que luchamos es increíble. Hace años agradecíamos por todo lo que teníamos y dábamos gracias a Dios por todo. Hoy la sociedad es materialista, todos los días se quiere más y más. Y tenemos un teléfono y queremos otro, y sale uno nuevo y ya la gente quiere comprar el nuevo. Así no haya gastado el que tenía, pero quiere entrar en esa moda. La gente le viene algo y el materialismo que nos han inyectado nos tiene en eso. Y eso hace que ya no haya tiempo para la familia. Ese tiempo que se invertía para la familia, ahora hay que tener 2 trabajos para pagar un arreglo que voy a hacer extra. Voy a cambiar mi ropa otra vez, hermano. Y uno quiere, la gente saca cada año y bota ropa y tira ropa y viene, hey, pero hay ropa que te sirve 2, 3 años. Yo estaba haciendo cuenta que tengo todavía un traje que me lo regalaron cuando venía para acá. Y llevo 12 años aquí y todavía me lo pongo. No les digo cuál, pero hay gente que el materialismo tienes que cambiar, pero para cambiar todo ese armario tienes que trabajar más duro. Y tú te vuelves un esclavo del trabajo. Intelectualmente eres más reducido, espiritualmente eres más reducido, y tu familia perderá porque tienes que trabajar más y contento uno estrena. ¿Y cuántos relojes? Bueno, yo tengo algunos porque me los han regalado ustedes, Dios les bendiga. Pero hay gente, es que yo quiero tener una colección de relojes. Tendrás que trabajar más duro para tenerlos. Y tendrás que esforzarte más. Y si quieres tener 30, 40 pares de zapatos, trabaja más duro. Pero ese precio lo pagas contigo, con tu familia, con tu relación con Dios, porque necesitas trabajar más duro. Hermano querido, el materialismo nos tiene así. Padres que están aquí, no solo eso, el mundo es secularista hoy. Secularista es poco espiritual, poco con la fe. El mundo hoy, estamos viviendo en un mundo secular. Y eso significa, padres, que el mundo en el que vivimos hoy no quiere que se hable de Dios. Y eso está impregnando a nuestros niños y jóvenes. Yo quiero que me entiendan esto, hermano. El mundo que le tocó a estos niños es un mundo secular. Secular. Hasta nosotros hemos cambiado. Cuando yo era niño, uno iba a la casa de los hermanos. Primer cuadro que veía uno en la sala de la casa, el de los 2 caminos. Ya usted cuando entraba a esa casa y veía ese cuadro, uno empezaba a sentirse mal. Ay, Dios mío, yo anoche que estaba por ahí mirando este camino o aquello, lo otro. El primer mensaje que uno veía, el cuadro de los 2 caminos, y uno se sentía pecador cuando ya entraba a esa casa. Seguro, y uno desde que entraba ya, Señor, perdóname, Dios mío, y uno ya miraba el final, y yo me paraba a mirar el final, y miraba el infierno allá pintado y tirando gente, y Dios mío, bendito. No, uno ahora entra a casas de hermanos y encuentra cuadros de Ricky Martin, Shakira, frases por allá que nada tienen que ver con la Biblia, pero no la Biblia. Segundo cuadro que uno encontraba en la casa de los hermanos, ríos de agua viva. Amén. Así era. Era lo que uno encontraba. Otros decían, otra frase, este hogar le pertenece a Cristo. En cambio uno ahora entra a casas de hermano y la frase es una frase, ni siquiera ya un versículo. ¿Dónde la encuentra? Cuando no encuentra por allá, hermano, ya. Y hermano, ¿y quién le dio ese elefante? No, pues me lo dieron para regalo. Pero eso es lo mismo yo encuentro en la casa de los hindú y todo eso. Sí, como que es de eso, pero me lo dio un amigo muy especial. No, hermano,
Otro encuentra uno a veces en el mueble del hermano. Es que el almanaque Bristol. Y le pregunté yo a la hermana, ¿y el almanaque Bristol? Porque a mí me enseñaron. Y mi hermano, sí, que a mí de vez en cuando me gusta mirar los signos zodiacales por allá y a ver qué viene hermano, así estamos. Una sociedad secular. Y la iglesia se está contagiando de eso también. Eso se nos va metiendo, hermano. Y hoy por doquiera usted ve de todo menos lo que necesita ver, iglesia. Hermano querido, déjeme decirle, los medios, las redes sociales, hermano, esto lo hemos dicho hasta la saciedad y lo vamos a decir hasta la saciedad, pero la mayoría de personas no nos van a entender. Las redes sociales nos están destruyendo. Nuestros jóvenes tienen 7, 8, 9 y 10 redes sociales y todas las que les van a venir en la vida se van a sumar. Es que yo tengo que tener un perfil aquí, allí, 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 y todos los días hay que alimentarlos. Por eso es que nuestros jóvenes no tienen tampoco hoy una identidad cristiana. No la tienen. Nuestros jóvenes, hermanos, se los lleva así, mire, para donde más ventile la vida, así va nuestra sociedad y nuestra juventud hoy. Siguen a gente que no tiene identidad. Le dan like a una cantidad de cosas que no miran ni el trasfondo de lo que dice ahí. Así que, hermano querido, así estamos. Hoy el señor Mark Zuckerberg nos maneja como quiere a través de sus redes, hace lo que quiere con nosotros. Y nosotros le damos dinero multimillonario, pero nosotros lo alimentamos. ¡Hey! Elon Musk, igual, dueños de la riqueza del mundo, pero tiene a sus seguidores ahí en Twitter y dele, y la jovencita dele, y todos los días. Y es que si no estás en Twitter no existes, si no están en Instagram tú no existes, hermano, y nosotros creemos eso. Pero eso lo escucha uno en los jóvenes. Tú no tienes Instagram, no te conocen, tú no eres nadie. Tú no tienes esta red social, no, entonces tú no existes. Pastor, pastor, usted no es nadie entonces. Porque, hermano, así nos tienen las redes sociales hoy. Nos manejan, nos llevan, nos traen. Dicen qué nos ponemos, qué no nos ponemos, quiénes somos, qué no somos. No hay una identidad, la perdimos. La perdimos. Pero eso está en la iglesia. Eso, nuestros jóvenes son, yo no le quiero dar garrote hoy a los jóvenes, no. Yo quiero que ustedes me entiendan, muchachos, yo no estoy aquí para maltratarlos, es que los quiero. Y quiero que mañana tú triunfes en la vida. Y un hijo, no vas a ser un buen padre si tu tiempo, la mayoría, se te va en las redes sociales. Olvídate, no vas a ser un buen padre, no vas a ser un buen cristiano. No vas a ser un buen líder en la sociedad, estás perdiendo el año. No vas a estar preparado para el desafío que te plantea el mundo. Así que yo tengo que tener control. Y hermana Viviana, de eso voy a hablar un poquito en la vigilia. Porque a nosotros nos manejan las redes sociales, el televisor y todo eso nos maneja. No es que no lo tenga, pero que no te maneje. No es que no tengas un celular y tus redes, pero revisa el tiempo que tiene eso. Hermano querido, pero esos 3 enemigos o 4, el mundo nos está destruyendo la estructura de la familia. Pero escúchame, el materialismo, el secularismo y las redes sociales son 3 enemigos de la familia, de los hogares, de los hijos, de los padres, de los esposos, de las esposas. Son enemigos. Pero déjeme decirle, todavía un enemigo con el que estamos impregnados de él y está al lado nuestro y todo está infectado por él. Es el postmodernismo. Escúchenme en esto, hermanos. Estamos hoy en la época postmoderna. Hace años atrás, el mundo se constituye por épocas, periodos de tiempo. Así que usted lee la historia y nos hablan por allá del prehistórico.
Luego del histórico, los periodos paleolíticos, y bueno, usted dirá, ¿eso qué es? Tampoco nos interesa eso. ¿Cómo eran los elefantes por allá antes, hace 5.000 años atrás? Eso ni para qué, hermano. Hay gente que dice, pastor, yo le traigo una pregunta a usted. ¿Cómo era el periódico paleontológico allí? Yo le digo, ni pierdas tiempo ni me lo hagas perder a mí. Si los elefantes volaban, una maravilla, y si no, igual. Pero lo que sí debe preocuparme es el tiempo en el que estoy hoy. Y hace unos años atrás, unas décadas atrás, estábamos en la época premoderna. No teníamos celulares. El teléfono que usábamos era el teléfono negro o rojo, y era un solo teléfono, y eso era así de marcarle así. Y usted tenía que ir a hacer fila. Yo era pastor en un pueblo donde ni señal entraba. Ni señal nos entraba, así que me decían, lo llamaron y que lo vuelven a llamar tal día, y uno llegaba ese día a pararse en un aguado allá, que era donde había señal. Así era. Hoy el niño más pequeño tiene teléfono. Esa era la época premoderna. Luego entramos al modernismo, y hermanos, hoy estamos en el postmodernismo. Y yo quiero que usted entienda algo, porque nosotros creemos que el mundo no cambia. Yo les dije, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Eso lo dijo un filósofo. El mundo ha cambiado, pero nosotros no nos estamos dando cuenta. Y a sus hijos les están destruyendo los principios, y los papás ni saben. La familia nos la están dañando y nosotros ni lo entendemos. La iglesia también, hermano. ¿Usted cree que el diablo se queda quieto? El diablo está viniendo con cosas nuevas, corrientes nuevas, movimientos nuevos, neopentecostalismo, movimientos carismáticos. Los mejores cantantes que hay hoy en el mundo son cantantes carismáticos, neopentecostales, no identificados plenamente con la fe. Pero vaya que es lo que cantan y escuchan nuestros jóvenes. Puro neopentecostalismo, puros cantantes carismáticos. Hermano, así está el mundo. Mire, hermano, la posmodernidad cambió el mundo. Pero les quiero decir algo, hermanos. En la posmodernidad cambiaron todo. Así que a los muchachos les dicen, todo es relativo. Que él es tu papá, es relativo. ¿Y qué tal que no sea tu papá? Que ella es tu mamá, y qué tal que no sea tu mamá. Que tú eres hombre, tú no eres hombre, eso te dijeron ellos. Que tú eres mujer, eso te dijeron, tú no eres mujer. Que la fe, ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Fe es cualquier cosa. A ti te dijeron que fe es ir a la iglesia y creer en Dios. Yo puedo creer en un elefante, en una rana, en un río, en el sol. Eso es fe también. Así está la sociedad hoy. Están arrancando todos los grandes relatos y toda la estructura y la base de la sociedad, de la vida, de la familia. La están arrancando. La están arrancando. ¿Me entienden, hermanos? Si a usted le dice, hable con su niño, a ellos, aunque no les digan que les están enseñando, a ellos les están arrancando todo lo que tiene que ver con principios, valores, y le están diciendo, todo es relativo. El problema no es lo que le enseñen a nuestros hijos, el problema es dónde estoy yo como papá. El problema no es lo que le enseñan, ese es el mundo posmoderno. Hermano, el problema es dónde está la mamá, y entonces a veces la mamá en las redes sociales, haciendo el almuerzo, viendo las novelas. Están así, y hermano, así está el mundo, así está la sociedad. Pero eso sí, las cosas de Dios, orar, leer la Biblia, eso sí es así, mire. Hermanos queridos, así está el mundo hoy. Cambió la historia, cambió los relatos, ha cambiado la sociedad. El posmodernismo ha querido reescribir la historia, la fe, los principios, la familia, la iglesia, el sexo, todo lo ha cambiado. Y yo quiero que entiendan algo. Eso trae implicaciones en la vida nuestra y en la vida de la familia y de los hijos y de la iglesia.
Hermano, la iglesia no es ajena al postmodernismo, no es ajena. Hermanos, hoy hay que tener cuidado y hacer énfasis en la visión que tenemos. Mire, escuche esto, hermano. El postmodernismo y todas las corrientes nuevas que llegan primero a los países desarrollados, Estados Unidos y Europa. A nosotros los del Caribe y los países latinoamericanos nos llega después. O sea, nosotros entramos a las épocas y a los cambios después, porque ellos son los países ricos, porque tienen tecnología de punta y aprueban leyes primero que nosotros. Pero escúcheme esto, hermano, Europa y Estados Unidos están mirando cómo recogen el liberalismo y ese postmodernismo y todo lo que abrieron la puerta están bregando a recogerlo. ¿Sabe por qué? Porque ellos dijeron, nos acabaron la vida, nos destruyeron las familias. Este postmodernismo y todo lo que él ha traído está destruyendo la juventud, está destruyendo la mente de los jóvenes, está destruyendo los niños. Hermano, el problema no es ese, el problema es que los países latinos y del Caribe queremos acelerar el proceso y entrar detrás de ellos. Ellos están ya cerrando las puertas y diciendo, hay que cambiar leyes, hay que volver a ajustar normas, no se puede permitir. Y nosotros queremos a grandes anchas que eso llegue. Ya está en nosotros, ya está. Pero ellos ya están viviendo la consecuencia, ellos van adelante. Ellos están viviendo la consecuencia de haber abierto las puertas y nosotros estamos con las puertas abiertas en este momento. Todo eso ha influido y ha traído, hermano, pensamientos nocivos a la vida, a la familia, a la sociedad y a la iglesia. Y yo quiero decirles con esto, hermano, el postmodernismo también está ya en la iglesia. Y a esto hay que prestarle atención. Y yo quiero referirme a los padres y a los jóvenes. El postmodernismo no solo es una cosa, es un área, no. Es toda la reestructuración de todos los metarrelatos, y los metarrelatos son todas las grandes enseñanzas de principios, valores que le dieron estabilidad al mundo y a la sociedad y a la iglesia. Pero hermano, eso lo han reestructurado y en la iglesia también está. La Biblia dice en 1 Juan 4:1, juzgad los espíritus. Porque hay cosas que, hermano, hay cosas que a mí me parecen de Dios, pero no siempre son de Dios. Hay gente que usted lo ve en la iglesia, pero no siempre su visión es la misma que tienen los de la iglesia. Hay gente que puede compartir con usted, pero su visión es otra, su pensamiento es otro, su estructura es otra. Cuando hable te va a contagiar de algo diferente. Pero déjeme decirle, hermano, hoy todo lo que es el movimiento neopentecostal que está sucediendo en el mundo está metido en todas las iglesias, en nosotros también. Por eso yo les decía esta semana, cuando éramos niños, todas nuestras canciones glorificaban a Dios. Hoy las canciones que cantamos, muchas de ellas se las puedo dedicar a mi novia. Hasta la misma que le cantamos a Dios se la puedo dedicar a mi novia. Y hasta que le encaja bien bonito. Porque así estamos. Ya no hay una identidad. Hermano, lo de Dios era sagrado antes. Hoy hay una mezcla. Hoy hay una mezcla. Hoy se le puede cantar, la gente le puede dedicar una canción, como la canta acá, la puede escribir al novio o a la novia. Así está. ¿Sabe por qué? Porque la música que nos están mandando y la que nos gusta son de cantantes, ayúdenme, seculares, pseudocristianos, gracias, que ellos se llaman supuestamente cristianos, pero realmente no lo son. Es que el mercado cristiano es un buen mercado, entonces componen canciones bonitas, no cristianas. Las casas musicales le dicen, ¿tú quieres que te vaya bien? No menciones a Jesús ni menciones a Dios, canta una canción bonita como dedicada a Él, pero que se le puede dedicar románticamente a alguien, y eso lo cantamos también. Así estamos. Así que muchos de esos cantantes que nos apasionan no son tan cristianos.
Vaya las críticas que tiene Jesús Adrián Romero. Vaya las críticas que tiene Marcos Witt. Vaya las críticas que tiene, hermano, Alex Campos. Vaya, mire que es Gilson. Cómo componen canciones de bonitas y lindas. Y a veces nosotros estamos esperando que salga esa para cantarla. Yo no soy, hermano, yo no quiero ser retrógrado. No quiero quedarme a la antigua tampoco. Quiero mantenerme simplemente hoy en la fe y en los principios de Dios. Aunque el tiempo cambie, yo quiero seguir dándole a Dios el primer lugar y a la familia. Hay que cuidarla, hermanos. Vea, jóvenes, cuídense. Ustedes están impregnados de la música mundana. Impregnados. Nuestros jóvenes, como escuchan música cristiana, escuchan música mundana. Igual, usted se sube a carros de personas cristianos y conforme está la emisora cristiana, ahí tiene un CD también de bachata, de no sé qué, de norteña, de no sé qué, fulano, hermano, porque no hay una identidad. El problema es que así será nuestra familia. El problema es que así serán tus hijos. Jovencitos que se están formando, desarrollen desde ya un carácter para que su esposa, cuando algún día se le ataque el mundo, el enemigo, el diablo, y llegue donde usted se encontró, que ella dice: no, pero mi esposo tiene una identidad. Pero si tú no tienes una identidad, ¿qué será de tu esposa mañana? ¿Y qué será de tus hijos mañana cuando tú le pones igual una canción mundana a una canción cristiana? Tu hijo va a salir peor. Hermanos, esto del postmodernismo nos está haciendo daño. Y por eso las iglesias hoy, hermano, las mega iglesias, vaya, mire, ellas están bajo todo el modelo del marketing que venden para iglesias y les enseñan a las iglesias cómo debe ser para que tengan más gente y más juventud. Aquí en Aruba hay iglesias que viven del marketing. Hoy el movimiento de profetas y apóstoles, hermano, eso ha creado todo un marketing de eso. Y los jóvenes, eso Sofía me decía: papá, yo invito a alguien a la iglesia y me dice: es que yo voy a tal iglesia, yo voy a tal lugar, o voy a ir a tal lugar. Y cuando uno mira, ¿por qué? No, pues porque allá sí hay un ambiente de muchachos, de baile, se puede hacer, se puede vivir, se puede tener, pero eso no es la fe, pero eso no es el cristianismo. Eso es un club social, eso es un club de amigos, eso es una reunión de amistades. Pero, hermano, la vida cristiana, la fe, tiene una orientación muy clara. Hermanos queridos, aunque estemos en este tiempo, mantenga su visión clara. Jovencito, jovencita, que no está, yo no lo tengo aquí a usted, ni esta iglesia está por tenerlo a usted. No lo tenemos para entretenerlo. Es que aquí estamos caminando para la salvación. Si no le pondríamos aquí, hermano, el baile no sé qué, y traeríamos una cantidad de cosas, lo más parecido a esto a una discoteca. Mire, para tener la juventud de hoy contenta, en muchas iglesias les tienen que poner todo de colores, de la manera en que tienen las discotecas, ponerle luces, strober, que salga humo por acá, para que el predicador pueda predicar bien a los jóvenes. Pues, hermano querido, eso no nos va a llevar al cielo. Eso nos dará un buen sábado, eso nos dará una buena noche, eso nos dará un buen ambiente, pero no nos va a llevar al reino de los cielos. No, eso no nos llevará al cielo, iglesia. No nos llevará. Por eso, hermano, un cristiano necesita saber dónde está ubicado. No todo el que me predica me está hablando de Dios. Y no cuando me hablan de Dios me están hablando del mismo Dios que yo creo. No todo el que lleve Biblia me está llevando hacia Dios. Hermanos, por eso la fe
hay que cuidarla, la relación con Dios. Jóvenes, cuídense. Ustedes son muy fáciles de influenciar hoy. Ustedes son muy fáciles. Por el mundo en el que viven y porque usted tampoco le ha dedicado el tiempo y el cuidado a que usted mismo se autoforme y crezca y se autocuide. Pero el peligro es mucho. ¿Dónde quedarán tus hijos? ¿Qué cristianismo quiere que tengan tus hijos? ¿Qué fe quiere que tengan tus hijos? Hermano, yo quiero que la fe que yo tengo quede en mis hijos. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, tú tienes una fe que ni siquiera es tuya. Esa fe te la dejaron ¿quiénes? Tu abuela y tu madre te dejaron una fe diferente. Qué bueno que nuestros jóvenes digan: yo voy a aprender de los que tienen firmeza en Dios, de aquellos que me enseñan quién es Dios. La iglesia será una iglesia que respeta y tema a Dios, y Dios sea el primero. Qué lástima cuando los jóvenes quieren mirar hacia organizaciones o grupos o movimientos que todos los días nacen, que porque allá sí hay un ambiente juvenil. Es que la iglesia no es para eso. Ayudamos a los jóvenes, orientamos a los jóvenes, les damos enseñanza. Y hermano, pero la iglesia te está llevando a conocer a Dios. Yo puedo ir a jugar, puedo ir a comer al restaurante, puedo hacer tantas cosas, pero la fe en Dios tiene que ser firme. Y necesitamos jóvenes firmes, jóvenes que, mire, Daniel dijo: es que te van a llevar a vivir a la casa del rey. Eso no era tan maluco. Y vas a comer de los manjares del rey. Y allá afuera comen, tú sabes lo que comen allá la gente. Vas a comer en la casa del rey. ¿Usted cree que eso era maluco? No, eso era bueno. Daniel, y te van a dar beneficios, pero tienes que comer de todo lo que te pongan. Y Daniel, ¿qué dijo? No, yo conozco un Dios. Yo conozco un Dios que es diferente a los dioses que ustedes siguen. Yo conozco un Dios que mira diferente, que quiere diferente y que espera diferente de nosotros. Iglesia de Aruba, yo conozco un Dios que Él es perfecto, Él es santo, y Él dice: no aprenda las costumbres de ellos. Deja que ellos quieran vivir como quieran, no te preocupes. Pero tú guarda un lugar. Iglesia, guardemos un lugar. Nuestras casas, hermano, no tenemos que volvernos extremistas, no lo somos. Es que nos hemos vuelto tan livianos que cualquier medio de enseñanza nos parece dura, cualquier enseñanza bíblica nos parece difícil, cualquier norma para obedecer nos parece difícil. Hermano querido, es que somos tan livianos que el mundo nos ha cambiado y todo lo traemos al mismo contexto. Hermano, Dios es Dios y seguirá siendo Dios, y Dios no cambia. Dios no ha cambiado, iglesia de Aruba. Eso hay que enseñárselo a los niños. Maestros de escuela dominical, maestra de escuela dominical, tendrás que hacer la diferencia si quieres educar bien a los niños de la iglesia. Tú no puedes decir que te gusta bailar, que te gusta hacer aquello, que te vas y te escondes y haces cosas, o que en la calle tú usas una cantidad de cosas y para la iglesia no las traes. Revisa tu identidad, porque estarás en problemas más que con nosotros, con Dios. Esos niños quieren ver unos padres con identidad y unas maestras de escuela dominical con identidad. Que yo soy cristiana, no solo el domingo que voy a la iglesia.
Hay gente que se pone el traje para venir a la iglesia de cristianos, pero cuando están afuera, nada que ver de cristiano. Hermano, no. No, iglesia. No nos pongamos el traje de cristianos. Sea cristiano. Jóvenes, no se pongan el traje de cristiana mientras estás aquí. Que cuando un joven entre a tu vida, a tu estilo de vida, a tus redes sociales, siga viendo una cristiana, a un cristiano. A dolor que me da ver jóvenes que le dan like a cosas que hacen otros que no son tan cristianas. Like. Y uno dice, tan liviano el que lo hizo como tan liviano el que le dio like. No. El problema, hermanos, es que no se trata de vivir bueno. Vamos para el cielo. Y para todos aquellos que a veces nos acomodamos a cómo llega el mundo, porque a veces hay algunos que somos o son muy camaleónicos. Hay gente que si es a bailar, es a bailar. Ahí sí, si es a jugar, es a jugar. Si es a beber, es a beber. Y si es a la iglesia, a cantar. Hay gente que si es día de culto, a cantar. Traje de cristiano. Pero si estoy entre amigos y sonó, hágale que empezó esto, se puso bueno, ya cambió el cristiano, él entró a otro ambiente. Y si se vio otro, y si está en una charla por allá pesadita, igual, él juega todo lo que haya. No, los hijos de Dios no. En los hijos de Dios no. Los que vamos para el cielo, hermano, tenemos una visión de la vida. Nos equivocamos, no somos perfectos, pero le pedimos a Dios y cambiamos y queremos agradarlo a Él. Jóvenes, marca la diferencia. No es lo mismo una canción de Shakira ni de otros por allá que una canción cristiana. No es lo mismo. Tú eres un hijo de Dios. Cuando entren a tus redes, que te vean a ti, el Hijo de Dios. Que nos vean a nosotros. Hermanos queridos, tenemos muchos ataques. Dentro de la misma fe, y muchas corrientes cristianas están bregando cómo dañan la fe. Déjeme terminar diciéndole, el problema no es lo que venga en el mundo. Hermano querido, mamá, papá, jóvenes que están aquí, el problema no es el neopentecostalismo, ni Hillsong, ni toda esa gente que negoció su fe y que lo único que quieren son grandes masas. Ellos no son el problema soy yo. El problema no es que el mundo cambió y que ahora la moda, ese no es el problema es quién soy yo en el mundo. Si tú tienes una estructura y te paras donde tienes que pararte, hermano, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará, porque tú sabes dónde está tu confianza. No importa el palacio donde te ponga, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No importa el palacio donde te lleven. Hay gente que le han ofrecido por la fe y hay gente que la ha vendido. Pero hay gente que dice, aunque me lleves donde me lleves y me ofrezcas lo que me ofrezcas y me digas que esto es así, yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios, yo sé cuál es mi fe, yo sé cuál es la iglesia, yo sé que me enseña la iglesia y yo sé que es lo bueno para mí, para mi familia y mis hijos. Así está el mundo. Para dejarte pintar tu figura, Daniela, ¿cómo llama? El mural. No podías colocar solo salmo tal. Así está el mundo. Ella verá si lo negocia. Hay gente que lo negocia. Ah, bueno, si no me dejas. A veces vamos a perder. Sí, vamos a perder. A veces perderá. Puede que no te dejen pintar. Puede que te borren el mural.
Ya no eres parte de nuestro equipo, pero yo prefiero ser del equipo de Dios. Que se vayan todos, que nos den la espalda a todos, que mis amigos, yo no sea el que está en la onda de ellos, no hay problema, yo necesito tener un buen amigo. No, que no caigo bien, yo no necesito, perdonen hermano, yo no necesito caerle bien a la gente. Yo tengo que caerle bien a Dios. Y si le caigo bien a Dios, Dios mandará a los que necesito que estén en el camino. No te preocupes por agradar a la gente. No nos preocupemos por impactar a la gente, ni a los amigos, ni a la sociedad, ni la música que más le guste. Hermano, mantengámonos en los principios. Te va a ir bien a ti, le va a ir bien a tu esposa, le va a ir bien a tu esposo. Esos niños van a crecer en un hogar sano de principios, de obediencia, de valor, de temor a Dios. Y cuando pasen los años y seas un anciano y estés cargando nietos, verás el fruto de tu vida. Y la Biblia dice del Señor cuando hizo el sacrificio, verá la aflicción de su alma y tendrá gozo, tendrá paz. Qué bueno que con los años miremos atrás y digamos, valió la pena. ¿Dónde están los amigos que queremos agradar? ¿Dónde están? No estarán contigo. El día que no los agrades, dejarán de ser tus amigos. Tú no tienes que ser importante en las redes, sé importante para Dios. Hay jóvenes que viven de las redes, tú no tienes que vivir de eso. Sé importante para Dios. Que todo es que si no, pastor, es que qué dirá la gente. Y hay gente, hermano, que si alguien es que se enoja, si yo, no, que se enoje, que se enoje, que se enoje tu tío, tu tía. Es más, si tu primo, es más, si mi mamá se enoja, lo siento mamá, pero yo no negocio mi fe. Yo no voy a negociar mi fe. Es que no te vuelvo a hablar, mamá. Te amo, pero mi fe no se negocia. No. Es que el patrón me dice que si no me le pongo una minifalda hasta acá y que entonces no. Entonces no. Yo soy una hija de Dios. Es que si no te pones esto y te haces esto en tu rostro y aquello, entonces no. Tú verás. Pero alguien dijo, lo que soy yo, ustedes verán dónde quieren ir, a quién quieren adorar y cómo quieran vestir y qué quieran hacer y qué se quieran poner o qué no quieran hacer. Pero alguien dijo, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Es que la moda, el tiempo, el posmodernismo, la iglesia, pastor, el mundo, no interesa. Pastor, es que yo fui a una iglesia. Hermano, aquí no, mire hermano, aquí no somos nada cosa del otro mundo. No va a creer usted que somos los hiper mega. No, somos una iglesia normal. Lo que pasa es que el mundo bajó tanto el nivel que nosotros le parecemos a la gente que fuéramos de otro planeta. Sí, el que una hermana medio tenga una faldita aquí a la rodilla y se vista normal, bonita, decente, bien vestida. Hermano, bajamos tanto el nivel que eso ya parece cosa del otro mundo. No, mantén tu lugar. Honra a Dios. Agrademos a Dios antes que a los hombres. Varones, conserven su lugar, conservémoslo. Nos equivocamos, no somos perfectos, pero busca agradar a Dios. Desarrolla un carácter, jóvenes, desarrollen un carácter, una firmeza. No dejen que sus principios se los compren, no se venden, no se cambian. Usted es propiedad privada de Jesucristo.
Vamos a orar a Dios, hermanos. No sé quién quiera decirle a Dios, ayúdame. Pero necesitamos jóvenes firmes, con estructuras firmes, de carácter en la fe. Ustedes serán los que reciban la iglesia. Señorita joven, tú eres el que recibirá la iglesia mañana. ¿Qué iglesia vamos a dejar al mundo y a la sociedad? ¿Cuál es tu carácter y tu firmeza hoy? Vamos a orar a Dios. ¿Por qué no levanta sus manos? Tu familia está siendo atacada, estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes. ¿Dónde está una mamá firme espiritualmente, un papá, un cristiano, un líder de la iglesia? ¿Dónde están esos líderes? ¿Dónde están esos líderes firmes en la fe? Tú no tienes que agradar a tu amigo, agrada a Dios. Agrada a Dios. Agrada a Dios. Dígale a Dios, Señor, ayúdame. Mamá, hay cosas que no le has enseñado a tus hijas, hay que enseñarles ya. Papá, hay cosas que no le estamos enseñando a nuestros hijos, hay que hacerlo ya. Familias, hay peligros de todos los lados contra la casa. Cierra puertas, no, esto no más. No es el pastor, no es la iglesia, no, es Dios. Es que la iglesia donde voy me exige. No, no es la iglesia, es Dios. No es la iglesia la que te exige, señorita, es Dios. No es la iglesia ni el pastor el que te quiere cambiar, es Dios. Es que es pecado esto, es que es pecado. Y hay cosas que pueden no ser pecado, pero te conducen al pecado. Hay puertas que te conducirán al pecado y si las abres, mañana estaremos en el pecado. Dígale a Dios que nos ayude, hermano. La venida del Señor se acerca, por eso hasta la fe está siendo atacada y tantas cosas que están viniendo. Dígale a Dios que nos ayude, dígale a Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado. ayúdanos, Dios. Mi vida. No te detengas, Señor, Dios, hasta haber transformado. Señor, sigue obrando. Señor, ayúdame. Señor, ayúdanos. Y aún en este tiempo
Dígale a Dios, Señor, ayúdame.